Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Bebés en Marcha, que como saben este programa está hecho para nuestros hijos y para vosotros, los padres, para que hagamos tribu materna, tribu paterna, para que nos escuchemos y nos sintamos, porque este viaje a veces muy intenso, a veces maravilloso, bueno, siempre maravilloso, pero a veces complicado, también requiere de la ayuda de otros padres, ¿no? Que nos sintamos acompañados. Y este programa lo que quiere es hacerles siempre compañía a padres, abuelos, educadores, bueno, y si no tienes un niño, pero vas a tenerlo, o estás pensando, estás dándole vueltas, me gustaría ser mamá, me gustaría ser papá, pues nuestro programa es el mejor sitio para estar muy bien informado con los mejores profesionales. Y para que podamos escucharnos, para que nos pongamos cara y pongamos voz y también podamos escribirnos mutuamente, os invito, si les apetecen, a las redes sociales, tanto las del programa como las mías personales. Siempre estamos 24 horas para atenderles. Y bueno, una de las personas que más nos han escrito en el programa, que querían ver y que querían repetir y escuchar, es Laura Perales. Laura Perales, eres psicóloga perinatal y además la directora de la web, ¿cómo es tu web? Crianzaautorregulada.com. Y con Laura hoy vamos a hablar de un tema que es real, que no es el más agradable, pero muchos padres en momentos de la vida a veces el amor se acaba y tenemos, bueno, que separarnos de una manera, lo mejor, la manera más cordial, pero no siempre es así, a veces no se puede separar y los que más sufren son los niños. Entonces vamos a hablar cómo cuidar a esos bebés y a esos niños en una situación extrema como puede ser una separación complicada y también, bueno, que nos des unas pautas para cuando unos padres deciden tomar el paso de separarse de la pareja, nunca de los niños, pues hacerlo del mejor modo. Laura, sí que vamos a hablar de ello, pero hay un post que escribiste hace poco en redes sociales que ha sido muy comentado, muy seguido y además que habla de algo que se está, bueno, pues a veces concediendo de una manera obligatoria y totalmente lo están, bueno, hay jueces que yo a veces pienso que no piensan en el niño, no sienten la empatía con ese bebé, que es la custodia compartida. Háblanos de ella. Sí, es la custodia compartida impuesta. Realmente se debería mirar cada caso, porque no es que tengan que estar con uno ni con otro, hay casos, evidentemente, cara a la biología, están bien con la madre, ahora voy a hablar de ello, pero hay veces que pues, la madre pues, no es una persona que sea la idónea para estar con los niños, entonces lo que habría que ver... Siempre los casos mínimos. Claro, eso es, pero habría que ver cada caso. Por supuesto. Cada cosa Teniendo hay que en verlo. cuenta esos casos donde la madre no es la persona idónea por sus circunstancias personales o por que lo no que nos sea. vamos a juzgar, generalmente, ¿por qué es tan importante que el bebé y el niño esté con la madre? Eso es lo que te decías a nivel biológico, esto va más allá de opiniones. O sea, el bebé viene preparado biológicamente para que ocurran una serie de cosas que si no pasan, pues luego tienen consecuencias. Y una de ellas, la más importante quizá, es que viene preparado para estar junto al cuerpo en el que ha estado durante el embarazo. Gestado. Eso es. Y pues en base a eso pues se va a desarrollar su cerebro, se va a desarrollar su estructura del yo, su psique y un montón de cosas. Con lo cual las custodias compartidas impuestas que se estilan ahora, igual que hace unos años, pues en nuestra generación se le da a la madre por sistema, pues ahora custodia compartida impuesta. Y realmente no se ve cada caso específico, pues hacen bastante daño. Además, ¿Qué tipo de daño hacen en un niño? Sí, además es que se hacen pensando en el derecho del padre, y Sí, aquí bueno. es que tenemos que olvidarnos de los adultos. O sea, estamos hablando de lo mejor para los niños, que son los primeros en los que deberíamos pensar en estas situaciones, claro. Y olvidarnos de nuestros privilegios y nuestros derechos, que bueno, pueden estar ahí, pero a ver, lo primero es lo primero. ¿Y qué puede pasar? Me decías. Pues un montón de cosas. Pues desde que esa formación del yo depende de la cercanía con el cuerpo de la mamá, que luego el padre, evidentemente, pues lo suyo es que sea una persona corresponsable, si hay padre, que también partimos de que hay muchos tipos de familias, ¿no? Pero pues como suplemento, ¿no? Digamos, como ayuda para la madre, o más bien corresponsabilidad, no ayuda, porque hace lo que tiene que hacer, para estar ahí, para sostenerla, para apoyarla, para que ella esté lo más descansada posible. Esa es la función del padre en los primeros años del niño. Luego ya, pues cuando crece ya hablamos de otras cosas. Bueno, por supuesto, siempre hay casos de padres fantásticos, la mayoría están aprendiendo a serlo y bueno, cada vez evoluciona más y el padre ya no sabe que no tiene que ayudar, sino que está colaborando en lo mismo, están en el mismo camino, pero desgraciadamente también hay muchos que no. Sí. Y muchos de los que piden custodias compartidas, como bueno, bien explicabas,
bueno, pues a lo mejor no la piden porque quieran estar con el niño. Efectivamente, esto es muy habitual. Como tú bien dices, hay de todo, pero esto se da mucho en las asociaciones que piden la custodia compartida impuesta. Un muy alto porcentaje de padres son personas que están condenadas ya por violencia de género, con órdenes de alejamiento, y que la mayoría de las veces piden la custodia compartida cuando en la vida se han ocupado del niño ni han sido padres nunca más que en lo biológico, para no pasar la pensión alimenticia o, por lo que decíamos antes, por hacer daño a la madre. Y cuando el bebé o el niño está todavía, bueno, lactando, ¿qué problemas puede existir en ese niño cuando un juez le obliga a que, bueno, pues o deje de tomar el pecho para pernoctar con el padre? Sí, sí, yo he tenido algún caso que se ordena judicialmente que se suspenda la lactancia materna para que el niño pueda estar con el padre. Los derechos del padre siempre están como por encima de todo, ¿no? Y claro, pues la lactancia materna desaparece. Todos sabemos los beneficios que tiene, lo Sí, nuestro necesaria que programa es es. absolutamente pro lactancias, Claro. hemos hablado de los Y beneficios. eso va a desaparecer por no hablar del tema del vínculo, del apego y de la psique del bebé. ¿Por qué pernoctar no es lo más aconsejable cuando son chiquitines? Claro. El bebé cuando nace se está separando progresivamente del cuerpo de la mamá. Esto es así, es biológico, no es opinión. Con lo cual necesita estar cerquita de día y de noche también. O sea, el bebé no tiene lógica para decir de noche me puedo separar de mi madre, me voy con mi padre, que es una persona que también me cuida en el caso de que le cuide. Eso no lo piensa el bebé, es puro instinto. Con lo cual, pues el daño lo sufre cuando es separado de la madre. Y de hecho luego la demanda con muchísima más intensidad, que es otra cosa que pasa con la custodia compartida impuesta, y se dice que la madre le está haciendo dependiente, cuando está mismamente siendo provocado por esa separación. Claro. Hay un informe que se puede consultar, que está muy bien documentado, con estudios, etcétera, que está elaborado por varios psiquiatras y especialistas en psicopatología. Es un informe de la asociación Custodia en Positivo, que es contraria a la custodia compartida impuesta, y es partidaria de ver cada caso, ¿no? Y ahí se detalla muy bien. Se detalla cómo la custodia compartida impuesta, para empezar el informe, el título del informe es La residencia alterna en niños menores de 6 años, imagínate que ya ni siquiera 3, 4 años, 6 años, una situación de alto riesgo psicológico, ese es el título del informe. Y hablan de depresión crónica, de ansiedad crónica, de trastornos del apego en forma de apego inseguro desorganizado, que es casi el peor de todos, que se corresponde con situaciones de maltrato. Esto le pasa a niños en situaciones de maltrato. De problemas de sueño, de aparición de problemas de piel como pueden ser eczemas, agresividad, rechazo de la figura paterna, que luego lo transforman, claro, que luego lo transforman en el inexistente síndrome de alienación parental. En fin, infinidad de cosas, bueno, necesidad de control del niño, porque claro, se ve inseguro, no sabe qué está pasando y necesita un control exacerbado, ¿no? del asunto. Le afecta a la escuela, le afecta a todo en general. Hablábamos de ese síndrome. Sí. Háblanos del síndrome de alienación parental. Sí, sí, ¿Cómo sí. es? Bueno, este síndrome, entre comillas, porque no existe, Vale. No tiene ninguna base científica, está rechazado por toda la comunidad científica internacional. Este síndrome se lo inventó, se lo sacó de la manga un psiquiatra, desgraciadamente, Richard Gardner, en 1985. Se lo inventa pues porque él mismo era pederasta, reconocido además. Hablaba de que los violadores y los pederastas lo que vivían simplemente era una variación de la sexualidad, así lo definía. Bueno, estamos hablando de que un síndrome que encima no existe, inventado por un pederasta. Lo digo para cuando los jueces o abogados se les llena la boca de esta palabra y lo utilizan tristemente. Contra la madre. Sí, siempre contra la madre. Es muy curioso que contra el padre nunca pasa. Siempre es la madre la que le come la cabeza al niño para que esté en contra del padre. Es muy curioso, ¿verdad? Bueno, pues este síndrome se lo inventó pues porque él mismo era pederasta y le venía muy bien y además pues tenía una cartera de clientes que hacían lo mismo que él, que demandaban pues que esta herramienta, ¿no? Para poder hacer lo que quisieran con los hijos, y al final acababa con una custodia para el padre, que podía hacer lo que quisiera con ellos. Y estamos hablando de que ese síndrome lo están utilizando jueces y abogados. Sí. ¿Qué quieren ¿Por qué no existe ese síndrome? Es que no está contrastado. No se ha demostrado, que no hay ninguna base científica para ello, y en lo que se basan es en que la madre manipula al niño y hace que se ponga en contra del padre, y son situaciones pues de maltrato por parte del padre, violencia de género, de abuso sexual, que evidentemente el niño va a rechazar al padre, o las custodias compartidas impuestas que te comentaba antes, que es uno de los síntomas que se detalla, que está contrastado en este informe que te decía. Como tenemos muy poquito tiempo, queríamos hablar también
como psicóloga, ¿cómo puedes explicar por qué un maltratador nunca puede ser un buen padre? Sí. Pues un maltratador, para empezar, es una persona que necesitaría asistencia psicológica. Entonces ya hay un grado de violencia y además, sobre todo, hay una tendencia a intentar dañar a la madre, que mediante ello pues, puede utilizar a los niños como vía para hacerle daño. O sea, Que tenemos el último casos... conducto que tienen para sostener Eso a la es. madre... Tenemos casos muy recientes y múltiples. Hace poco en Castellón, Sí, 2 niñas. 2 niñas de 3 y 6 años, y además es que el padre, antes de eso, esto lo suelen hacer, amenaza a la madre y le dice que va a dejar, que le va a hacer daño donde más le duele, que se despida de sus hijas. La madre denuncia, la ignoran, nadie les protege y al final pues la obligan a que se vayan con el padre y al final pues las ha matado. Ya tenemos otros 2 casos más, de muchos. Laura, gracias, porque creo que es muy importante que también los padres no solo pensemos en lo bonito de la maternidad y paternidad, sino que prioricemos a los niños, que les tengamos siempre en mente. Desde aquí recordamos el teléfono 016 para todas las mujeres que sienten y que son víctimas de malos tratos. Por supuesto, hay salida, aunque a veces, desgraciadamente, pues tenemos que contar casos que no los hay. Entonces, pedimos ayuda tanto a los padres, al resto de las familias y escuchémonos un poquito. Y si sientes que en este momento estás pues en una situación de riesgo, pide siempre ayuda al 016. Laura, gracias. Me parece muy importante como nos lo has explicado. Todo deriva de un post que pusiste en redes sociales, que has explicado cómo no existe el síndrome de alienación parental y que pongamos sobre todo a los niños delante. Gracias. Gracias a vosotros. Nuestra sección El sentido de la vida es el lugar para hablar de seguridad vial infantil y qué mejor que con Cristina Barroso. Cristina Barroso, estamos en tu casa, en Nordic Baby, y en el lugar donde más se aprende para llevar al niño del modo más seguro, que como siempre repetimos, es a contramarcha mínimo hasta los 4 años, mínimo. Cristina, ¿pero qué nos espera hoy el sentido de la vida? Pues hoy me gustaría hablar de cómo nacieron las sillas a contramarcha, porque Ay, precioso. sí, porque ya hemos visto y ya hemos hablado de 2 cosas importantes para entender lo que voy a explicar hoy, que es que en el coche nos convertimos en elefantes y que es lo que significan las fuerzas G. Bueno, pues ambas cosas no se han conocido desde siempre, sino que vienen estudiándose desde los años 50. En concreto, el protagonista de este tipo de estudios era el coronel de las fuerzas norteamericanas John Paul Stapp, y él, en el periodo entre guerras, cuando estaban trabajando con las aeronaves y con los pilotos de aviación, se empezó a preguntar por qué en accidentes aparentemente sin consecuencias, viendo el estado en el que quedaban las cabinas o incluso en saltos en altura, los pilotos sufrían tanto, ¿no? Entonces entendió que era una cuestión de resistencia del cuerpo. Así que se puso a investigar sobre los límites de resistencia de las pues gracias personas. a la investigación, menos Sí, mal. sí. Él era doctor, él no solo era coronel, sino que además era médico, y tomó una decisión que ha revolucionado el mundo de la seguridad, y es que en lugar de ensayar con muñecos o con dummies, lo que hoy conocemos como con dummies, se puso él como dummy humano, ¿no? Y entonces empezó a ensayar, empezó a sufrir todo tipo de, Pobrecito. sí, de barbaridades, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de aceleraciones, deceleraciones, saltos en altura, giros bruscos, y descubrió muchas cosas. Entre ellas, ¿qué descubrió? Bueno, pues que no todas las zonas del cuerpo soportan igual la acción de la fuerza G. También descubrió que el cuerpo resiste mucho mejor la fuerza G cuando acelera hacia arriba que hacia abajo, que la posición más resistente también es de espaldas y la menos resistente es de lado. Descubrió que cuanto más súbito es el cambio de velocidad, o eso recibe un nombre que se llama tasa de inicio, cuanto más alta es la tasa de inicio, más daño hace, y también descubrió que soportamos mucho mejor aceleraciones muy altas cuando duran poco tiempo que aceleraciones más bajas cuando duran más tiempo. Hablar de tiempo en términos de aceleraciones es curioso porque estamos hablando de milisegundos, 2, 3 milisegundos, 50 milisegundos, y tú dices, vale, ¿cuánto es un milisegundo? Pues para tener una idea de cuánto es un milisegundo,
basta con saber que un parpadeo dura entre 300 y 400 milisegundos. Eso, estamos hablando en esos términos. Bueno, pues también descubrió que soporta mejor la aceleración el cuerpo del hombre que el de la mujer, que los pasajeros más frágiles son los niños y los ancianos, y que la resistencia a la fuerza G es entrenable, podemos entrenarla. Entonces, gracias a su trabajo, los dispositivos que llevamos hoy en los coches, entre ellos el cinturón de seguridad, tiene la razón de ser que tiene. Me parece que fue en una de las primeras entrevistas que tuvimos en un programa cuando hablé de que el cinturón de seguridad estaba diseñado para un varón de entre 25 y 55 años, sí, 25-55 años, 1,70 m de altura y 75 kilos. ¿Eso de dónde sale? Bueno, pues es que esas eran las proporciones del doctor John Paul ¿Sale Stapp. de él? Sale de él. Sale de él, y la edad de entre 25 y 55 años es la que se considera que una persona de esas características físicas resiste, ¿no?, en las mismas condiciones. De un tiempo a esta parte también se ensaya el cinturón de seguridad con un dummy de mujer, ¿no? Entonces ese dummy corresponde a una mujer de unos 49 kilos y 150 centímetros de altura. Esas son las medidas que se están tomando también. Chiquitina. Claro, chiquitina, pero es la medida que nos está sirviendo también para los niños, ¿no? Y entonces, tal vez ahora también entendamos por qué decimos que un niño no puede ir sin sistema de retención hasta que no mida 150 centímetros de altura, porque todas estas medidas y estos pesos que estamos dando, cuanto más nos alejamos de ello, menos eficaz es el cinturón para nosotros, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema de los elefantes y a eso que yo decía en aquel programa de que, por ejemplo, si a 60 kilómetros por hora nos convertimos en un elefante de 3.000 kilos, aquello que nos sujeta y nos retiene tiene que ejercer sobre nosotros una fuerza en la misma intensidad y en sentido opuesto, es decir, contra nuestro cuerpo. Pues claro, hay que entender que si ese cinturón va a ejercer sobre nosotros 3.000, 2.000 kilos de fuerza, ¿dónde descargamos toda esa energía, ¿no? Bueno, pues el hueso destinado para ello es el de la pelvis, y ahí es donde tenemos que concentrarnos. ¿Y qué ocurre si no está bien guiado? Porque siempre nos fijamos en esta zona del cuerpo, que todo va a los órganos internos. Entonces, entendiendo que un niño de menos de 150 centímetros de altura no puede ir con un cinturón de seguridad, se diseñaron o se empezaron a plantear qué hacer con los niños más pequeños. ¿Y quién se lo planteó? El doctor sueco Bertil Ahlmann, porque fue el encargado de homologar el primer cinturón de 3 puntos. Siempre son doctores, siempre son doctores. Así que tenía muy claro que a un niño de menos de esas características no se le podía llevar en cualquier sistema. Y ahí se encontraron con un problema, y es que todo lo que había hecho John Paul Stapp no se podía hacer con niños. Es decir, uno no se puede poner con un niño vivo a experimentar. No, claro. Y por razones éticas con cadáveres tampoco. Entonces no conocemos, ni en aquel momento ni ahora, los límites de resistencia de niños. Hay algún tipo de experimentación, pero siempre estamos hablando de impactos de bajísima intensidad y en edades superiores a 4 o 5 años, ¿no? Y estamos hablando de ensayos estáticos en el que tiras del cinturón para ver un poco cómo reacciona el cuerpo, pero en realidad, en lo que a niños se refiere, estamos completamente a ciegas. Siendo esto así, el doctor Bertil Ahlmann recurrió a la investigación del doctor John Paul Stapp de décadas atrás y se fijó en cómo amerizaban la primera misión Gemini que se lanzó en 1964 y vio que amerizaban con los asientos... Los astronautas, ¿no? Eso es, girados. ¿Por qué? Porque cuando el doctor Stapp empezó a sufrir aceleraciones se ponía de espaldas, o sea, no notaba nada. Y llegó un momento en el que dijo, oye, a mí ya hay que ponerme de frente, pero quedó muy claro que en esa posición el cuerpo resistía. Así que, ¿qué hizo Ahlmann? No conocemos los niños, no conocemos sus límites de resistencia, los giramos, investigamos, pero no les comprometemos. Sabemos que esto funciona ante la ausencia de información por un lado, tenemos un exceso de seguridad por el otro, ¿no? Bueno, pues a día de hoy estos límites siguen sin conocerse y ese es el motivo por el que Suecia nunca ha cambiado la recomendación de llevar a los niños de espaldas como mínimo hasta los 4 años y todo aquel que en calidad de experto, en calidad de revista del motor, en calidad de ranking afirme la supremacía de un dispositivo de frente a la marcha y prometa a los padres una seguridad, ya sea la silla con arnés o con escudo y... Bueno, pues lo podrá hacer dando su palabra de honor, pero nunca con la ciencia en la mano, porque no hay evidencia científica
de que los dispositivos a favor de la marcha puedan ofrecer algún tipo de seguridad. En cambio, sí la hay cuando los niños van al revés, a contramarcha. Eso es. ¿A contramarcha hasta qué altura y hasta cuánto peso? A contramarcha el mayor tiempo posible, mientras que el dispositivo no esté limitado por peso o por altura. ¿Qué altura o qué peso? Bueno, pues más allá de los 25 kilos no podremos llevar a un niño a contramarcha en un sistema homologado. Más allá de los 135 centímetros, tampoco. Todo ese margen, ¿a qué edades corresponden? Pues en torno a los 4, 8, 9 años en función de los percentiles. Cristina, gracias por darnos la información, porque contigo viajamos a la historia y bueno, conocemos por qué ahora nuestros niños viajan seguros, siguiendo a estos médicos y siguiéndote a ti. Y como siempre les repetimos que los niños deben viajar a contramarcha hasta mínimo los 4 años, lo ideal 25 kilos. Ya saben, Cristina siempre nos lo recomienda aquí en El Sentido de la Vida. Yo creo que una de las mayores preocupaciones que tenemos los padres es dar a los niños lo mejor que podamos, ¿no? Siempre a lo mejor nos pasamos incluso y estamos obsesionados porque los niños sean bilingües, hablen chino, hagan matemáticas, sepan los números y casi son bebés. Dejemos un poco que los niños sean libres, que hagan lo que quieran, que jueguen. Y si de una manera natural, a través del juego, pues los niños pueden aprender el idioma, el inglés o cualquier otro idioma, pues mejor, porque a través de su desarrollo es el mejor momento para aprender. Y para que nos explique cómo un niño puede ser bilingüe de manera natural y para jugando sobre todo, tenemos con nosotros a Marina Molares y sobre todo a Yago, que es el protagonista que tenemos hoy en nuestra sección. Marina, bienvenida. Muchas gracias, Diana. Marina, tú diriges la Casita de Inglés, que es un centro para que los niños jueguen en inglés y aprendan a través de... jugando a través de la música, las manualidades, yoga, hacemos cocina, hacemos arte, todo tipo de actividades creativas y divertidas para que los niños aprendan jugando y con profesores siempre nativos. Y además, bueno, tú eres nativa, pues explícanos un poco tu situación. Yo soy bilingüe 100% porque mi madre es de California y mi padre es español. Entonces yo me he criado en una familia internacional bilingüe que consiste básicamente en que un padre o madre habla en un idioma al niño, se dirige en un idioma, siempre en el mismo idioma y el otro en el otro idioma, para que de alguna manera el niño... Déjale suelto, no pasa nada, que haga lo que quiera. Yago, si está con nosotros bien, lo que él quiera, ¿vale? ¿Quieres un cuento, Yago? Toma. ¿Te doy el cuento? ¿Quieres con mami? ¿Quiere mami? Pues mami. ¿Qué mejor el niño que de mami? esta manera relaciona a su madre con el inglés y a su padre con el español, como es el caso de mis hijos también, porque nosotros estamos haciendo... De Yago y de Inés, que hoy Inés está en el cole está también. En el cole, y Yago pues todavía no. Él va a los playgroups de la Casita de Inglés, que son para 1 y 2 años, pero lo que hacemos es básicamente en casa... Mi marido les habla en español y yo les hablo en inglés. De esta manera están desarrollando los 2 idiomas a la vez. ¿Por qué es importante que aprendan un segundo idioma o incluso un tercero a estas edades tan tempranas? ¿Qué diferencia hay entre aprenderlo de bebé a aprenderlo de modo adulto? Pues básicamente para aprender un idioma hay 2 campos, el léxico y el fonético. El léxico son las palabras. Tú puedes aprender un idioma... Puedes aprender perfectamente un idioma toda la vida. Puedes aprender palabras hasta cuando seas muy mayor. Nunca hay un límite para aprender palabras. Pero el fonético se va atrofiando con los años. Cuando son pequeños son como esponjas y pueden absorber hasta 800 fonemas. Es decir, o sea, todos los fonemas mundiales que existen en todos los idiomas del mundo. Nos quiere cambiar el decorado, Yago. ¡Ay, Yago, las luces! Es que Yago va a ser técnico también, ¿verdad? No pasa nada, Yago. Entonces van pasando los años y digamos que la capacidad de una persona para poder absorber y poder pronunciar esos fonemas va desapareciendo. Con lo cual tú ya sabes... Por eso cuesta tanto quitar el acento cuando aprendemos de mayores. Exacto. Que hay es imposible. Español. O sea, una vez que ya has cumplido alrededor de 16, 18 años, puedes aprender un idioma perfectamente y puedes hablarlo perfectamente, pero el acento siempre va a ser... pues en este caso español. Y cuando pues, los padres, los 2 padres son españoles y no hablan inglés, ¿es conveniente que un padre que sabe hablar inglés pero que no es nativo le hable a esa hija? Porque yo lo veo muchas veces en el parque y tampoco no tengo tan claro si está tan bien o no, porque yo veo que algunos padres no tienen la soltura que tienes con el idioma materno.
Cuanta más exposición a un segundo idioma, mejor, no importa que sea español. Si después le puedes reforzar en casa con, no sé si podéis ver dibujos que los pongan en inglés, o si hay los libros que hay audiolibros también que sean en inglés, siempre intentar exponer al máximo una segunda lengua, porque cuanto antes empiece mejor. Entonces, yo creo que los padres, si pueden hacer el esfuerzo de intentar hablarles en inglés, también está muy bien. Lo que no está tan bien, quizá, sea el ir cambiando un ratito en español y un ratito en inglés, porque lo que les gusta es relacionar a cada persona con un idioma. ¿Y desde qué edad se puede ir a jugar en inglés? Por supuesto, siempre con los papás y siempre que el niño quiera y le apetezca y sea un ambiente feliz. ¿Desde qué edad? En la casita de inglés, desde 1 año. Hemos decidido... La casita de inglés está en Madrid, pero si las personas que nos ven, porque yo sé que nos ven en todas partes del mundo, pueden buscar algo parecido cerca de su casa, ¿no? A jugar en inglés desde bien Jugar pequeños. en inglés desde chiquititos, y así ellos van a ir interiorizando la lengua de una manera natural. Como aprenden el español o cualquier idioma nativo, pues un segundo idioma siempre se tiene que aprender a través del juego. ¿Tú cómo lo ves con tus hijos? Cuando hay algo que dices, bueno, pues hay pros y contras también del bilingüismo. El único contra que podría existir en el bilingüismo, en niños bilingües, es que al principio, primeros años, puede que tengan menos vocabulario en cada uno de los dos idiomas, es decir, un niño bilingüe no tiene a lo mejor tanto vocabulario como un niño monolingüe, y un niño español puede tener un número determinado de vocabulario. Pero si sumas las palabras que saben en inglés y en español, tiene un vocabulario más amplio que un niño monolingüe. Y luego esto se va corrigiendo con el tiempo, y un niño a lo mejor de 6-7 años puede tener un vocabulario el doble de amplio que un niño monolingüe. ¿Por qué es importante que aprendan desde chiquitines? Bueno, yo creo que tú me contabas que desde la tripa. Sí, yo siempre les he hablado en inglés desde antes de nacer, porque creo que es importante que ellos estén expuestos a los dos idiomas, porque les va a ayudar en la vida en muchas cosas. Culturalmente, pues para poder viajar por el mundo y relacionarse con más personas. Les ayuda en el desarrollo de su memoria, porque la memoria se convierte en un músculo o sea, el cerebro se convierte en un músculo mucho más flexible y desarrollas más materia blanca. Porque además tienes la capacidad de ir cambiando de un idioma a otro, ¿no? Y esto les da más flexibilidad y además está demostrado científicamente que esto ayuda a las personas más adelante a poder tomar mejores decisiones, poder hacer multitasking, multitareas, porque estás cambiando de chip. De un lado a otro, porque son capaces de hablar en un idioma o en otro. Bueno, yo creo que hoy Yago no tiene ganas de hablar, pues le dejamos. Yo doy fe de que Yago entiende perfectamente los dos idiomas. Te dejo con los cuentos si le apetece, y yo creo que ya dejamos a Yago que disfrute estos del micro. son simplemente algunas ideas de lo que se puede hacer en casa para reforzar. Uy, es que Yago ya quiere el micro, es que es muy llamativo, ¿verdad? Serían pues palabras que puedes ir enseñándole desde chiquitito. What's this? You want to say it? No quiere, tiene sueño, pues no pasa nada. Pues Marina, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, pues como todos en casa queremos dar a nuestros hijos lo que podamos dentro de nuestras posibilidades, y sobre todo desde el amor y la libertad, y dejando al niño que juegue libre. Y bueno, pues te doy las gracias, Yago, por venir. Yo creo que te quieres ir ya a casita, así que no pasa nada. Y Marina, gracias, directora de la Casita de Inglés, porque, bueno, aprender jugando siempre es una aventura muy divertida. Y como dicen que todo lo bueno tiene un final, bueno, yo me despido, pero mañana más, aquí en Déjate Historias Televisión. Y nos despedimos recordando lo que ha dicho Laura Perales, nuestra psicóloga, que prioricemos a los niños. Los niños siempre tienen que estar por encima del derecho de la madre, del derecho del padre. Démosles a ellos el sitio que merecen, porque solo son pequeños una vez en la vida. Gracias y hasta mañana.